vamos a ver las más comunes. Vamos a iniciar por definir qué es una biopsia. La biopsia deriva del griego bios, que significa vida, y oasis, que significa visión. Fue creada a fines del siglo pasado por el dermatólogo francés Besnier. ¿Cuál es el fin de tomar una biopsia? El fin de tomar una biopsia es extraer una porción de un tejido e investigarlo al microscopio para dar con la naturaleza de la enfermedad, ¿verdad? Ya sea tumoral o no tumoral, ¿verdad? No vamos a enfocarnos solo en las cosas tumorales. Por ejemplo, aquí tenemos una operación de Whipple. No sé si alguien de acá ha tenido la oportunidad de ver estas piezas quirúrgicas. Y si no, pues aquí se las traigo yo para compartir un poquito sobre lo que hacemos los patólogos. Esta operación de Whipple tenía una sospecha de tener un tumor ampular aquí a nivel del colédoco, por imágenes, por supuesto. Sin embargo, pues el paciente fue llevado a sala de operaciones. Se realizó una biopsia por congelación, la cual fue negativa. Sin embargo, la biopsia por congelación, pues aunque sea negativa, no contraindica el procedimiento de Whipple. Entonces nosotros recibimos la pieza quirúrgica en la morgue y la comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y lo que nosotros encontramos fue un lito bastante grande, el cual estaba a nivel del colédoco y estaba obstruyendo todo, ¿verdad? Esta pieza quirúrgica pues fue negativa para malignidad. Aquí, para que puedan observar ustedes, aquí tenemos el estómago, ¿verdad? La parte distal. Aquí comienza el duodeno. Hasta acá viene a finalizar. Este es el colédoco. Acá tenemos un ganglio linfático y por detrás del colédoco tenemos el páncreas, ¿verdad? Que lo podemos observar aquí en este segmento de la pieza. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante al obtener una biopsia es que haya una adecuada comunicación entre el patólogo, los clínicos y los cirujanos, ¿verdad? Sin embargo, pues a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que esta comunicación siempre falla en algunos momentos, ¿verdad? Y es cuando se pueden dar errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de disminuir estos errores. Y pues es fácil, presentando los casos, viendo qué se puede hacer por el paciente, llevando los estudios de imágenes para realizar una mejor correlación clínico-patológica. ¿Y desde cuándo comienza la consulta con los patólogos, verdad? Comienza desde sala de operaciones. Desde ese momento, antes de llevar al paciente, pues tiene que llevar una preparación. Y para ser operado por los estudios de transoperatorios que vamos a ver más adelante, pues no es que se escoja al azar a cualquier paciente, ¿verdad? Sino que debe de cumplir con algunos requisitos o estar indicada la biopsia. Hay otra cosa muy importante. En este caso, los externos y los internos juegan un rol bastante importante, porque como están en aprendizaje, si tenemos hospitales, escuelas, la mayoría de veces en los hospitales nacionales, en el ICSS tal vez sí, el personal de enfermería sí se encarga un poco más de llenar las solicitudes de patología, pero en el ICSS es la enfermera. Pero cuando a ustedes les toque que llenar una solicitud de patología, sean lo más acuciosos posibles, ¿verdad? Lean la papeleta, por qué se les está realizando esa biopsia al paciente, cuáles fueron las indicaciones, si ya traía un diagnóstico de la calle, ¿verdad? Por patología, engraparlo a la solicitud de patología, ver que el frasco vaya adecuadamente rotulado. Los estudios transoperatorios también tienen que ser programados por el servicio de cirugía y tiene que ser comunicado y presentado al servicio de patología. Esto se debe realizar por lo menos con un día de anterioridad. Esto para que el grupo de patólogos esté preparado para realizar este tipo de estudio transoperatorio. También en los quirófanos tiene que haber disposición de recipientes de adecuados tamaños. Lo ideal es que sean de plásticos y que la tapa sea hermética, y algo muy importante es el fijador. El fijador universal para todos es el formol y debe ser un formol buferado al 10%.
Sin embargo, a ustedes los van a poner a llenar las hojas, ¿verdad? Solicitud de patología, pero el que en verdad es el encargado y el que debe cerciorarse que esa hoja vaya bien llena y adecuadamente es el residente de cirugía, ¿verdad? Debe de llevar el nombre, el sello del solicitante, y esto les va a ayudar a ellos para que no hayan reclamos y aclaraciones futuras, o sea, es un documento médico legal. Cuando es extraída la pieza, debe evitar que pase más de media hora fuera de algún fijador, que tiene que ser el formol del 10%, porque si no, inician los cambios por autólisis. También la pieza quirúrgica, si no se va a poner en un fijador como el formol, debe de refrigerarse a 4 grados centígrados. Esto va a evitar que hayan cambios histológicos y no vaya a alterar los tejidos. ¿Y para qué nos va a servir el fórmula al 10%? Básicamente el fórmula al 10% tenemos que utilizarlo, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a realizar los estudios de inmunohistoquímica y patología molecular. Por ejemplo, aquí les traigo una hoja de un paciente. Esta fue llenada aquí en el Instituto Guatemalteco de la zona 9. ¿Verdad? Tenemos a Ogilber Moreno, de 76 años, masculino. Recibimos amígdala palatina izquierda, amígdala palatina derecha. La operación fue una amigdalectomía, pues trae el sello del servicio, trae el sello del médico, la firma, pero carece de información, ¿verdad? Esta hoja realmente a nosotros no nos sirve esta hoja. Y les voy a enseñar histológicamente por qué. Este es un corte histológico de una de las dos amígdalas. Como podemos observar, es una neoplasia que se origina de las células escamosas y pueden ver ustedes el alto pleomorfismo de las células neoplásicas. Pueden ver estos núcleos. Este es bastante grande respecto a este otro. Como pueden ver, el núcleo tiene la cromatina abierta, hay nucleolos visibles. Aquí tenemos una mitosis. Entonces, este es un carcinoma de células escamosas. Era bien diferenciado. Pero igual, si regresamos a la imagen anterior, o sea, esta hoja, por eso es importante el llenado de la hoja adecuadamente. Entonces uno tiene que ser muy, muy acucioso. Recordemos siempre que estamos tratando con pacientes y el que va a sufrir la peor parte, pues va a ser el paciente. Aquí tenemos otra solicitud. Como pueden observar, pues este ni siquiera tiene la edad, solo dice femenino, intestino delgado, ciego, válvula ileocecal del abdomen y como pueden ver, esta pues ni siquiera trae sello de servicio. No debe haber sido recibida en la morgue, ¿verdad? Porque tenemos instrucciones claras de parte del protocolo de recibir una pieza quirúrgica que debe de llevar sello del servicio, sello del médico, firma del médico, historia, etcétera, ¿verdad? Y como pueden ver, la hoja está vacía. Esta hoja pues tampoco no nos es de ayuda a nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos historia. Acordémonos que cursamos primero medicina general, ¿verdad? Y luego pues patología, ¿verdad? Ya nos enfocamos más en todo este tipo de enfermedades. Y aquí les traigo la foto microscópica. Como pueden observar, es una neoplasia maligna sólida que forma glándulas. Y todo esto que ven más claro es mucina. Es un adenocarcinoma bien diferenciado, productor de mucina. Entonces, esto nos refleja lo importante que es el llenado de la solicitud de patología. Aquí tenemos otra solicitud de patología. Un paciente masculino de 65 años, una biopsia hepática. La región intraabdominal, pues viene adecuadamente con sus sellos, ¿verdad? Pero no trae información clínica tampoco por qué le están investigando, por qué le realizaron la biopsia hepática. Y hay una contradicción en esta patología, en esta solicitud. Aquí dice biopsia hepática y aquí dice biopsia de hueso, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué estamos viendo? Si vamos a ver una médula ósea o vamos a ver una biopsia hepática. Entonces, estas son las cosas que de verdad ustedes tienen que destacar en llenar adecuadamente las solicitudes de patología. De esta pues no cuento todavía con las imágenes histológicas ya que está en proceso la biopsia. Entonces, el recipiente, ¿qué debe de tener?
El recipiente debe tener el nombre del paciente, la fecha de la operación, el sitio de origen de la muestra, la afiliación del paciente, el espécimen, ¿verdad? O pieza quirúrgica y nombre del médico quien envía la pieza quirúrgica. Aquí tenemos dos frascos, ¿verdad? Es muy difícil en Guatemala encontrar frascos que sean adecuados para piezas de patología. Uno, porque las boquillas deben de tener el mismo ancho que el espesor más grande de todo el recipiente. Aquí las boquillas son más angostas que el cuerpo del recipiente, como pueden observar. Y otra cosa muy importante, la relación de la pieza quirúrgica respecto al formol debe ser 10:1, 10 partes de formol por una de la pieza, ¿verdad? Entonces debe tener 10 veces más la cantidad. Y como pueden observar en la imagen de la derecha, aquí pues hay un útero metido a la fuerza prácticamente, que se va a fijar inadecuadamente. Entonces, si es una pieza tumoral, no le entra el formol, el tejido tumoral va a presentar cambios por autólisis y ya no se va a poder tipificar adecuadamente si fuera necesario. Y aquí tenemos una amputación de un dedo. Como pueden ver, es fácil introducir el dedo verticalmente, ¿verdad? Pero ya sacarlo o darle la vuelta dentro del frasco es bastante difícil porque una de las características del formol es que va a endurecer los tejidos al sumergirlos en ellos durante cierto tiempo. Entonces tenemos que buscar recipientes que sean adecuados. Otra cosa que no hay que transportar piezas grandes ni pequeñas es en bolsas. ¿Por qué? Porque la pieza se queda hasta abajo, la bolsa se aplasta, entonces el líquido del formol queda, digamos, como a la mitad de la pieza y todo lo que está por arriba va a sufrir cambios por autólisis. Ahora vamos a entrar a los estudios por congelación. ¿Para qué nos sirve un estudio por congelación? Va a servir para emitir un diagnóstico histopatológico en el tejido en fresco, el cual va a ser congelado y debe realizarse en el menor tiempo posible. Esto es porque el paciente se encuentra en sala. Entonces, lo que realmente es para cambiar la conducta intraoperatoriamente. Según la Asociación de Patólogos, hay una correlación de la biopsia por congelación con los cortes de parafina del 94 al 97%, con discrepancia aceptable del 3%. Es bastante alto, pero esto solo en algunas condiciones. Cuando se van a evaluar los márgenes de la resección o se van a evaluar metástasis ganglionares, únicamente en estos dos casos. Cuando se van a evaluar lesiones que todavía no tenemos diagnóstico, la correlación va a descender hasta un 83%. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La ventaja es la obtención de resultados rápidos con la finalidad de modificar intraoperatoriamente una conducta. ¿Y cuál es la desventaja? Uno, la congelación nunca va a sustituir los cortes histológicos permanentes. Y la otra desventaja es que no se pueden realizar estudios de inmunistoquímica intraoperatoriamente. ¿Cuáles son las indicaciones de realizar una biopsia por congelación? Primero, que queramos evaluar márgenes quirúrgicos. Esta es la principal indicación para realizar una biopsia por congelación. También para confirmar o descartar implantes tumorales en la cavidad abdominal. También valorar histológicamente la viabilidad de un órgano, ya sea en un trasplante hepático o en un trasplante renal. También la confirmación de malignidad de neoplasias, ya sea como pancreática o la mamaria, como les había mencionado antes, ¿verdad? En los procedimientos de WIPU, pues sí está indicado realizarla intraoperatoriamente. También en las artroplastías totales para determinar si hay infección y poder definir si hay que hacer una sustitución o un retiro de la prótesis. En los tumores mediastinales, en hueso y en el tejido hematolinfoide, va a ser útil para ver si la muestra es suficiente y si es representativa de la lesión para los cortes permanentes, ¿verdad? No es diagnóstica en estos casos. Entonces, lo único que les podemos decir en estos casos es decirle, bueno, mire, si la biopsia es suficiente, nos va a alcanzar para poder evaluarla en los cortes permanentes y realizar estudios de inmunistoquímica. ¿Cuáles son las contraindicaciones de realizar estudios por congelación?
El primero es la curiosidad del médico tratante, ¿verdad? Esto, pues definitivamente no debemos de jugar con los diagnósticos de los pacientes, apurando un diagnóstico, sino que debe de llevar una serie de pasos para poder realizar un diagnóstico. Otra contraindicación son las biopsias pequeñas. ¿Esto porque si tenemos una biopsia pequeña, supongamos una biopsia Trocut, que quieran realizarle un estudio transoperatorio, pues debemos de valorar realmente los patólogos si se realiza este transoperatorio o no, porque si el tejido es demasiado escaso, pues lo único que vamos a hacer es acabarnos el tejido en los estudios por congelación en vez de aprovecharlo en los cortes permanentes, y también podemos realizarle los estudios de inmunistoquímica si fuera neoplásico y si fuera necesario. Ahora, por otro lado, también en los tejidos muy grandes, por ejemplo, que tengamos una masa ovárica gigante y muestremos al azar áreas que sean de borderline, ¿verdad? Y que en realidad tenemos otras áreas donde sea ya un carcinoma infiltrante, entonces por eso es que no debemos de realizar a piezas muy grandes, porque hay que realizar un muestreo exhaustivo. Entonces, lo que va a durar realmente 15 minutos, nos vamos a tardar 2 horas en realizar este estudio transoperatorio, ¿verdad? Y está en sala de operaciones el paciente. Y la última contraindicación es que represente un riesgo biológico para los patólogos. Que, por ejemplo, que quieran descartar una tuberculosis en un ganglio linfático, ¿verdad? Y que va a ser un riesgo biológico para nosotros el infectarnos. Este es un transoperatorio que tuvimos esta semana. El medio adecuado para transportar un transoperatorio es ya sea en una bolsa, ¿verdad? Que esté estéril, seca, vacía, sin ningún tipo de líquido. Lo meten ahí y se transporta hacia la morgue, ya nosotros lo recibimos y nosotros nos encargamos de trabajar esta pieza quirúrgica. El otro método que pueden realizar ustedes es meterlo en un frasco vacío, completamente seco, ¿verdad? Y no hay que introducirle agua, no hay que introducirle agua triestilada, no hay que introducirle formol. Tiene que ir completamente la pieza sin ningún tipo de fijador. Aquí ya sacamos la pieza quirúrgica. Esto enviaron un ovario con su trompa de falopio y tenía una masa adherida. Esta es la trompa de falopio. Aquí tenemos la fimbria. Esta es la masa que estaba adherida a la serosa del ovario. El ovario está por aquí debajo. Le hacemos un corte sobre su eje más largo, que es el que les voy a mostrar ahorita. Y como pueden ver, esta es la parte del ovario. Y miren cómo está esta lesión adherida al ovario. Pues fue un transoperatorio que se diagnosticó como positivo para malignidad, ¿verdad? Y también lo correlacionamos con la clínica que nos pudieron brindar los doctores. Este es el ovario derecho y el ovario izquierdo medía 20 por 12 centímetros de aspecto neoplásico y estaba adherido firmemente al colon. Entonces ya con esa correlación, pues ya uno puede tomar decisiones intraoperatorias sobre el paciente. Ahora, hay otras excepciones, por ejemplo, en los estudios por congelación de piel. ¿Para qué vamos a realizar esto? Esto es para evaluar únicamente los márgenes, no para realizar diagnósticos histológicos de qué tipo de tumor va a ser. ¿Qué fin tiene esto? Esto es para mejorar los resultados estéticos, ya que la piel, una vez uno quita un pedazo de piel, comienza a ver otra vez la cicatrización. Entonces, un proceso de cicatrización pues ya no va a ser igual cuando lo vuelvan a entrar a sala de operaciones. Tiene un 90% de concordancia y pues supongamos que aquí tenemos el borde superior, el borde inferior, borde medial, borde lateral. Se tienen que evaluar todos estos bordes, ¿verdad? Y se le dice al cirujano a cuánto está cada uno de la lesión. Entonces ellos ya se encargan de ampliar estos bordes quirúrgicos. Todo debe ser intraoperatoriamente, ¿verdad? Estas son las indicaciones. Únicamente, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento. Gracias, doctor Ricardo Salvador, por haber compartido con nosotros una excelente ponencia, una explicación general o global acerca del manejo de las biopsias de forma adecuada
y mucho aporte para nosotros. Lastimosamente, no queríamos llegar a un final, sin embargo, pues es parte también o un objetivo de cualquier actividad. Cerramos con broche de oro estas excelentes ponencias. El curso sobre actualización en oncología 2022. Tenemos varias preguntas, por supuesto, doctor Ricardo Salvador, doctor Rafael Lengua, doctor Castro, no solo las que están acá anotadas en el grupo, sino que también obviamente están directamente conectados en la página de oncología, ¿verdad? El posgrado de oncología. Y es así como haré una primera pregunta que tenemos acá. Todos, pues obviamente muchas felicitaciones de parte de quienes nos están observando. Y ¿cuál es la opinión sobre la proteína 4 del lipidídimo para el diagnóstico de CA de ovario? Doctor Hugo Castro, no lo observo por acá en pantalla. Iniciamos con una pregunta pues de muy alto nivel, ¿verdad, doctor Hugo Castro? Sí, claro que este es un marcador que se ha estudiado poco. Han habido como algunos reportes de su efectividad. Sin embargo, era lo que decíamos, ¿verdad? Uno lo que ha de procurar son marcadores que sean prácticamente, se puedan efectuar en cualquier laboratorio de segundo o tercer nivel y no irse a que no requieran técnicas tan especializadas como esta, ¿verdad? Porque imagínate llevar células de epidídimo para tumores de ovario, pues ya es una técnica más compleja, ¿verdad? Realmente en la actualidad no se encuentra entre los criterios o entre las indicaciones de que se realice rutinariamente. Es una buena pregunta. De acuerdo. Gracias a quien la realizó, doctor Hugo Castro, por su respuesta. Doctor Rafael Lengua, tenemos una pregunta acá. Si tiene algún dato de qué tipo de tumor es más frecuente en Guatemala tratado a través de radioterapia. Sí, con radioterapia lo que más tratamos, sinceramente, es cáncer de mama y cáncer de cervix. Es lo que más tratamos con radioterapia. Luego sigue tumores del sistema nervioso central, metiendo metástasis y primarios cerebrales. Esos son los que más tratamos con radioterapia. Perfecto. Ataría a esta pregunta y una que está acá en el chat de cuáles serían en general los tumores más radiosensibles o los que pudieran tratarse directamente con radioterapia, porque nos preguntaban si habían tumores que necesitaban solo radioterapia o pudieran ir asociados a quimioterapia. Sí, es que una cosa es lo radiosensible y otro la combinación con la quimioterapia, porque hay tumores que son radiosensibles que necesitan la combinación con radio. En general, pues lo que tratamos solo con radioterapia son cáncer de piel, cáncer de próstata en estadio inicial, tumores cerebrales de bajo grado o de grado intermedio que no requieren la combinación con quimioterapia, en este caso temodal. Cuando hay algún tipo de metástasis cerebral también o metástasis óseas que van a la radio, ahí hacemos solo la radio, no va combinada, digamos, ya la quimio se hizo antes o se va a hacer después. Cuando hay cáncer de mama en estadio así muy inicial, que lo operan y hacen cirugía conservadora, que por ahí solo requiere bloqueo hormonal, se le hace solo radio, ¿no? Y la combinación con la quimio es que depende también de cada cáncer. Porque, por ejemplo, tenemos los cánceres de cabeza y cuello, y todo lo que es, básicamente para los estudiantes, el concepto es que la radiosensibilidad generalmente va ligada de qué tanta
mitosis tiene el tejido tumoral, la proliferación. Entonces, ahí va ligada. Algunos tumores que son muy sensibles a la radiación, pues tenemos los linfomas, que ya no estamos hablando sino como ya de tumores que manejan los hematólogos, cuando hay los linfomas, cáncer testicular, un seminoma, por ejemplo, son tumores que son muy sensibles a la radiación. Cuando hay una masa retroperitoneal por un seminoma, pues la radio también es una opción. En fin, son muchos los tumores radiosensibles. Hablando de radioresistente como tal, son los sarcomas, melanomas, tumores renales, tienden a ser mucho más radiosensibles y si se puede hacer cirugía en ese tipo de tumores, pues siempre decimos, operen lo primero, ¿verdad? Porque sabemos que no va a ser tan buena la respuesta. Ok, perfecto, doctor. Gracias y gracias a quien hizo la pregunta. Doctor Ricardo Salvador, tenemos acá, usted mencionó al inicio de la charla y preguntan qué es la formalina buferada o el uso de formol buferado, como usted mencionó, doctor. Sí, doctor, es un formol que se utilizan sales para amortiguar el pH, que sea lo más parecido al pH de la sangre, digamos. Entonces, este formol lo que va a evitar es que queme el tejido o que falte fijar el tejido, ¿verdad? Perfecto, gracias. Atando entonces una nueva pregunta, doctor Ricardo Salvador, ¿qué es la inmunohistoquímica y cómo funciona? Sí, doctor, fíjese que la inmunistoquímica son marcadores que utilizamos para marcar algunas partes de la célula, ¿verdad? Podemos marcar núcleo, podemos marcar citoplasma, podemos marcar membrana nuclear. Entonces, en base al patrón histopatológico que tengamos de la lesión neoplásica, que nosotros sospechemos, pero no podemos determinar simplemente por histología qué neoplasia es. Por ejemplo, que tengamos una neoplasia, que se formen nidos sólidos de células tumorales y yo tenga duda si es un carcinoma, si es un tumor neuroendocrino, entonces vengo yo y solicito algunos marcadores. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos me van a pintar cromogranina, sinaptofisina, CD56 y de paso hay que hacer el Ki67 para marcar el índice de proliferación celular. Entonces, si este tumor me va a pintar para estos marcadores, entonces me confirma el diagnóstico de tumor neuroendocrino. Pero si por otro lado me pinta para citoqueratinas, me está tirando que es un tumor de origen epitelial. Entonces, esto nos va a guiar a nosotros para un diagnóstico, ¿verdad? Ya no estamos tanto como era antes, ¿verdad? Porque 20 años atrás no había inmunistoquímica, aquí por lo menos en Guatemala, ¿verdad? En otros países hace 100 años que hay, pero se tipificaban inadecuadamente los tumores. Entonces, las terapias, por lo tanto, pues no iban a funcionar, pero o sea, tampoco es culpa del patólogo en ese entonces, sino que simplemente no tenían las herramientas adecuadas y necesarias para llegar a un diagnóstico adecuado y oportuno, ¿verdad? Entonces, con el advenimiento de la inmunistoquímica y que podemos marcar ciertas células tumorales, entonces ahí ya sacamos ventaja a nosotros para poder ayudar a los pacientes, doctor. Gracias, muy amable, doctor Ricardo Salvador. Definitivamente que además de las ponencias como tales, las preguntas son importantísimas, que son un punto medular y central, ¿verdad?, para resolver. Luego al doctor Hugo Castro tenemos acá en el chat. Hablarnos un poquito o profundizar sobre la especificidad y sensibilidad, que usted sí los mencionó, sobre los marcadores tumorales, o sea, ¿en qué grado sería más específico un marcador tumoral de cierto daño a un órgano o serían independientes de esa especificidad y sensibilidad, doctor Castro? Esa es una buena pregunta. Realmente los marcadores tumorales, como demostramos, no nos sirven para diagnóstico, sino que sirven para que ese paciente tenga una vigilancia más activa. Ya un paciente con cáncer de ovario no le voy a estar haciendo tomografía cada 3 meses, pero sí le puedo estar haciendo el CA 125.
Una paciente con cáncer de mama no le voy a estar haciendo rayos X, ultrasonido, centeograma óseo, tomografías cada 3 meses, que es la secuencia, pero le puedo hacer un CA15-3, ¿verdad? Lo mismo con cáncer de páncreas, etcétera. El que se sale un poco, como hemos visto, es el antígeno prostático, que ese sí me sirve de diagnóstico, un paciente asintomático. Es una, y tiene sus indicaciones, no es que se le saque a una persona de 20 años, sino que más o menos a partir de los 50 años ya se puede examinar el paciente con el tacto rectal o bien haciéndose el antígeno prostático. Y aún así, es tema de mucha controversia hacerlo de forma generalizada, ¿verdad? Realmente esa es la mayor utilidad, ver la vigilancia de un paciente que ya conocemos que tuvo cáncer. Perfecto, gracias, muy amable, doctor Castro. Viendo la pregunta acá que el doctor Rafael también ya tuvo a bien observar, respecto aparte, pues buenas noches para todos. Si el paciente estando con otro tipo de tratamiento, aunque ya hubo algún tipo de explicación, pero pudiera ser no solo quimioterapia, sino inmunoterapia, ¿pudiera estar recibiendo la radioterapia al mismo tiempo? Esa es la pregunta, doctor Rafael. Pues con inmunoterapia no hay ningún problema. De hecho, actualmente estamos llevando unos protocolos con el doctor Hugo Castro de radioquimio inmunoterapia para pacientes con cáncer de cervix, cáncer de esófago, vejiga. Ahorita viene uno de pulmón, porque pues ya eso lo explicará mejor el doctor, pero ya la inmuno no, antes como que se reservaba para pacientes ya metastásicos, pero ahora ya lo que se está estudiando es incorporarla al inicio y ahí va junto con la radioterapia, entonces no hay ningún problema. Cuando hay bloqueo hormonal, tampoco hay problema. De hecho, el paciente puede empezar su bloqueo hormonal y recibir la radioterapia. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, que se hace el bloqueo hormonal, se hace el bloqueo y se hace la radio sin inconveniente. Y los medicamentos de base del paciente debe seguirlos tomando. Y eso es muy buena pregunta porque hay veces que el paciente deja de tomar la pastilla para la presión o su pastilla para la diabetes porque cree que con la radio no se puede, ¿no? Va a seguir su vida normal y sus medicamentos normales. Perfecto, gracias, doctor. La verdad, buen nivel en las preguntas que estamos observando. Y luego al doctor Hugo Castro y dejaría al doctor Salvador posteriormente por el orden que encuentro acá. Doctor Castro, el CA15-3 es el único marcador, en este caso, pues, para que nos vaya orientando a eficacia en el tratamiento del cáncer de mama, o pudiera existir otro marcador u otro medio en sí de ver la evolución del paciente en cuanto al cáncer, doctor Castro. De hecho, puede uno encontrarse cualquier tipo de marcador aumentado y lo que uno va haciendo es ir seleccionando cuál es el que más comúnmente se asocia a la recaída y a la vigilancia. Por ejemplo, en el caso específico de cáncer de mama, uno hasta puede encontrar alfa-fetoproteína aumentada, pero la idea que se vende aquí es que para cada tumor hay un marcador tumoral que es más sensible y específico, que es más común que aparezca en determinada tumor. El CA19 en cáncer de páncreas, el antígeno carcinoembrionario en cáncer de colon, el CA125 en cáncer de mama y el CA15 en cáncer de ovario y el CA15-3 en cáncer de mama, ¿verdad? Y ya en base a eso ir viendo. Gracias. Alguien tiene abierto el micrófono, creo que el doctor Neri Velázquez, sírvase disculparnos. Gracias, doctor Castro. En consecución, la siguiente pregunta para el doctor Ricardo Salvador, siempre con respeto el saludo, excelente ponencia. ¿Qué cambios histológicos o histopatológicos en este caso se pueden observar si hay un uso incorrecto de fijadores, como usted ve acá, doctor Ricardo?
Sí, doctor. Mire, es bastante sencillo. La célula pierde la estructura totalmente y se autoriza. Se autoriza sola. Entonces, los núcleos que yo les enseñé al inicio en las primeras fotos, en vez de ser redondos, pues se rompen, pierden su estructura. Entonces, ahí nosotros decimos que tiene cambios por autólisis. Y el tumor, pues, primero, arquitecturalmente, por histología, ya no vamos a poder decir qué tipo de tumor es. Segundo, ya no vamos a poder realizarles marcadores de inmunistoquímica, porque como no llevó un adecuado medio de fijación, entonces los marcadores de inmunistoquímica van a ser negativos en esta biopsia. Podríamos decir que es una biopsia que se echó a perder. Ok, gracias, doctor, muy amable. Acá en el chat yo tengo otras dos preguntas. La verdad es que están tan interesados los muchachos que respetando el tiempo de ustedes y gracias por compartir. Doctor Castro, si ya observó la última pregunta y a su criterio, entonces, si no fueran definitivos los marcadores tumorales como el diagnóstico de alguna patología, en este caso obviamente cáncer, otros, ¿cuál sería el diagnóstico definitivo? Yo creo que aquí se pone contento el doctor Ricardo Salvador también, ¿verdad? ¿Algún comentario respecto a la pregunta, doctor Castro? Sí, de hecho ningún marcador, ni una imagen tomográfica de resonancia es diagnóstica de cáncer, ¿verdad? El único forma en que nosotros le decimos al paciente, mira, tienes cáncer, es teniendo el diagnóstico del patólogo. Una biopsia, la resección excisional, incisional, citología, TrueCut de cáncer, que sea diagnóstica de cáncer, porque conlleva muchas situaciones médico-legales, emocionales, económicas. Decir con una tomografía tienes cáncer, ¿verdad? Aunque uno lo sospecha y con el tiempo lo llega a diagnosticar, pero siempre se necesita la biopsia. Ok, gracias, muy amable. Terminamos con dos preguntas, una para cada uno, doctor Lengua y doctor Salvador. Doctor Rafael, usted mencionó que habían algunas otras alternativas, no solo para tumores directamente, el uso de la radioterapia, pero el uso del sistema Gamma Knife se puede realizar en Guatemala y qué nos pudiera comentar acerca de este sistema. El Gamma Knife es otra máquina que hace radioterapia, pero es una, podríamos decir, es un equipo que está diseñado para hacer radiocirugía, es decir, para hacer radiación sobre el sistema nervioso. Si usted en el Gamma Knife solo puede tratar patologías cerebrales o de base de cráneo hasta allí, pero no puedes tratar, por ejemplo, una mama, una próstata o otra parte del órgano que no sea el cerebro. Radiocirugía como tal es la aplicación del tratamiento de radioterapia en una única sesión, ¿verdad? Una única sesión con dosis pues más alta, lo cual requiere muchísima precisión. Entonces, pues el Gamma Knife en esas indicaciones funciona muy bien. No utiliza rayos X, como su nombre lo dice, utiliza rayos gamma, ¿verdad? Son fuentes de cobalto que están colocadas alrededor y entonces de ahí se genera el LAS. En Guatemala aún no han colocado Gamma Knife. No solo con Gamma Knife se hace radiocirugía, también se hace radiocirugía con equipos, por ejemplo, como el que yo les mostré, siempre y cuando pues tengan un sistema de conos o un sistema de micromultiláminas que podamos pues irradiar lesiones pequeñas, las cuales irradia el Gamma Knife. La limitante del Gamma Knife pues básicamente son dos, una que solo son para tumores del cerebro y dos que son para tumores pequeños, porque tumores grandes, un tumor de 4 centímetros en adelante en el cerebro, ya el Gamma Knife no hace bien ahí su trabajo, entonces ya ahí sí sería para otro tipo de equipos. Perfecto, gracias, doctor, muy amable.
doctor Ricardo Salvador, en nuestras clases hemos recibido que la pieza para patología en la sospecha de tuberculosis no se debe colocar en formol. Entonces, ¿qué pudiera comentar respecto a eso y por qué? No, toda la pieza que sea enviada a patología tiene que ser inmersa en formol inmediatamente, porque media hora después de que sale el cuerpo comienzan los cambios por autólisis, comienzan las proteínas a romperse. Entonces el tejido se comienza a podrir, digamos. Entonces, solo con esta razón, pues ya contradice todo el resto del argumento, ¿verdad? Entonces, mejor, siempre que tengan cualquier pieza que tengan que llevar a patología, tienen que colocarla inmediatamente en formol, ¿verdad? Y la otra cosa es que el formol inactiva virus, inactiva bacterias, ¿verdad? Entonces deja de ser un riesgo biológico para nosotros. Ok, gracias, muy amable. Pues hemos llegado al final de este curso. Agradecer nuevamente al doctor Hugo Castro como el representante principal, el auspiciador, el cerebro de haber llevado a cabo esta actividad. Doctora Valeria Cabrera, acá con nosotros, el grupo de residentes de oncología que acompañan al doctor Castro, que están acá presentes. De igual manera, doctor Rafael Lengua, doctor Ricardo Salvador, como ponentes que acompañaban al doctor Castro en esta noche. Gracias por haber estado acá en esta actividad, una jornada científica interesante, con mucho conocimiento que nos ha dejado a todos nosotros. Doctor Hugo Castro, para usted es el tiempo. Sí, finalmente agradecer al doctor Rafa, al doctor Ricardo, al doctor Edwin, que siempre ha sido colaborador con nosotros, y espero que para el curso del otro año ya podamos hacerlo presencial, ¿verdad? Y gracias por su atención. Estamos a la orden para electivos, para alguna práctica que ustedes quieran venir a hacer acá con nosotros. Cáncer no es una materia que se toque tan profundamente en la carrera. Una de las cosas que tenemos es que 1/3 de las muertes por cáncer son ocasionadas porque el primer médico que vio al paciente no pensó que era cáncer, ¿verdad? Y entonces se da como ese tiempo para que el tumor vaya avanzando y uno dice, es que el paciente nunca consultó, y al contrario, el paciente consulta por dolor de estómago, le dan esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, sucralfato, y a nadie se le ocurre hacerle una endoscopía hasta que vomita sangre el paciente. Y ya eso quiere decir que el tumor gástrico, el cáncer gástrico está muy avanzado. También cuando llegan los pacientes con osteosarcoma, que son pacientes jóvenes, son de 12, 13, 14 años, y que les duele su pierna, y lo primero que hace uno es preguntarle si juegan fútbol. Y pues si jugas fútbol, de plano te golpeaste, por eso te duele. Y empieza Aines, Maines, Faines, y a nadie se le ocurre hacerle una placa hasta que se fractura, ¿verdad? Entonces, cáncer estamos viendo cada vez más frecuente. Creo que en la actualidad ninguno de nosotros no conocemos a algún pariente, algún amigo, alguna persona que haya tenido o sufrido esta enfermedad. Así que hay que empaparse y perderle el miedo, ¿verdad? Doctor Rafa, ¿no? Sí, solo también quería ponerme a la orden si algún estudiante quiere también hacer algún electivo con tiempito, pues ahí con mucho gusto eh, se les abre las puertas acá en la clínica. Hemos tenido varios rotantes de electivo y que incluso pues ahí conocen la radio y se involucran más, les gusta y han ido a hacer la especialidad, ¿verdad? O están haciendo la especialidad a raíz de que conocieron lo que es la radioterapia como tal.
Entonces, solo eso, doctor, dejarle la puerta abierta a los estudiantes y también, pues, si el otro año hay curso, con mucho gusto ahí los acompaño. Gracias por la invitación. E Gracias, igual de Elvin. parte de patología del IX, ¿verdad? Siempre tenemos las puertas abiertas, tenemos más de 200 marcadores de inmunistoquímica, ¿verdad? Que somos el que más tiene a nivel nacional de los tres grandes hospitales, digamos San Juan y Roosevelt, ¿verdad? De verdad es una gran oportunidad para aprovechar a aprender al máximo, ¿verdad? Y eso es lo que yo les quiero dejar básicamente, ¿verdad? Que estudiando y pensando siempre que vemos personas, vamos a llegar a ser mejores médicos, ¿verdad? Y no solo entran personas de la capital, ¿verdad? Ahorita tenemos una R1 que viene de Shela, mi compañero que está de EPS también es de Shela, ¿verdad? Entonces tenemos que ir expandiendo todo esto al interior del país, ¿verdad? Para crecer como nación también, únicamente. Perfecto, pues en el orden, luego terminará el doctor Hugo Castro. Agradecerle, doctor Rafael Lengua, doctor Ricardo Salvador, por pues estas últimas aseveraciones, estos últimos comentarios en el cual quedan pues las puertas abiertas para nuestros estudiantes y o para quienes obviamente también están acá en esta actividad, que tengan esa opción, ¿verdad? Para hacer entonces una práctica delictivo. Muy amables, agradecidos rotundamente con ustedes y definitivamente que los esperamos. Dense por el invitado, doctor Rafael. Y gracias, doctor Hugo Castro, nuevamente. Nos dará la última información, doctor, y con sus palabras finalizamos. Y respecto a los diplomas, ¿verdad, doctor Hugo Castro? Sí, los diplomas para las personas que se inscribieron y asistieron, pues los vamos a hacer llegar por correo en lo que logramos ver y pasar lo del COVID, pero por lo menos la constancia que ya la tengan para su currículum. Y buenas noches a todos y cuídense del COVID. Hasta luego. Dios, Dios, Mucho doctora. gusto. Buenas noches, agradecidos. Gracias. Buenas noches a todos.